Ya estamos con todo. 3-2. De Culiacán a Buenos Aires hay 8.330 kilómetros de distancia. A México y Argentina nos separan al menos 6 países, sin contar, por supuesto, Uruguay, porque ese no nos separa. Esta mexicana y este argentino somos diferentes en un montón de cosas, pero hay algo que nos une durísimo. Las dos creemos que todo lo que decimos merece ser escuchado. Y para eso estamos hoy aquí, para contarte de los héroes y las heroínas populares a 8.000 kilómetros de distancia. Yo soy Carolina Hernández. Yo soy el Vasco Vázquez Azpilicueta, ¿Eh? también Sugasti, que era el segundo apellido de mi abuelo, que era vasco por los dos lados. En cambio, del otro lado era Domínguez. Así que si te faltaban apellidos, hoy te sobran. Tienes todos los apellidos del mundo, yo soy una triste Solís. Solís es todo lo que tengo para ofrecerle al mundo, más sin en cambio, aquí estoy, resistiendo, mi querido Vasqui, un capítulo, un episodio más Un de episodio esta más. Qué que éxito los dos anteriores, los mensajes que nos han llegado, impresionante. La verdad yo no esperaba este nivel de repercusión para un proyecto nuevo. Estoy emocionado, emocionado, la verdad, qué barbaridad, qué barbaridad. Y qué bien se lo están tomando los cuatro uruguayos que hay, que escucharon eso de que Uruguay no nos separa, porque lo están interpretando como que Uruguay es el punto de conexión de los dos. No, no lo estamos teniendo en cuenta. O sea, no, no, no. No lo interpreten de otra Pero forma. fíjate, a mí no me sorprende para nada este éxito tan rotundo y avasallador que hemos tenido en los Ajá, pasados episodios, que han sido una locura, una una barbaridad. locura, una Estamos locura. números que no imaginamos, y sobre todo me encanta la participación de la gente, ¿sabes? Sí, 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 Esta sí, sí, gente coincido. insistiendo en este nombre, por favor tomen en cuenta esto, hablen por el amor de Dios de esta persona. No, Sí, no, 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 no. Una me cosa parece emocionante, emocionante realmente. De hecho, es los dos nombres de hoy los estamos tomando de las sugerencias. totalmente. Y sabes qué, también es muy asombroso que coincidieron y los dos tienen cosas en común, Qué a pesar de bárbaro. que Sí. lo dijeron personas distintas. No, 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 esto es el universo, por supuesto, diciéndonos que lo estamos Conspirando a nuestro favor, no haciendo. así de las dos personas de las que vamos a hablar. Que la neta el Mm, universo les conspiró bastante mal, sí, ciertamente. sí, sí. O quién sabe, porque el mío al menos tiene un gran plot twist, Ok. una verdad que será revelada aquí, en vivo, en directo y a todo Ah, color, bueno, muy que nos bien. Bueno. pondrá en riesgo, por supuesto, pero esa persona soy poniendo... Innecesariamente, innecesario. Pero ¿por qué no empezás a contarnos de quién vas a hablar, por favor? Me parece muy bien que empiece yo. Si me permites, voy a conectar la computadora porque al parecer no tiene pila. Ah, Entonces, no funciona con batería infinita. Ok, muy bien. con Me esta parece batería que muy tiene que bien. recargarse al parecer Yo, mientras para... tanto, te voy a decir, mientras conectás, que el personaje del que vas a hablar, no sé por qué, para mí es el villano de Coco, pero no es el villano de Coco. Es O como es que el lo villano. hicieron parecido nomás, ¿no? Pero Porque quizá bueno. lo es, ¿eh? Quizá Ok, Coco tiene datos ocultos ok, ok, ok. que no nos han querido revelar, y tal vez es parte de esta conspiración, y se preguntarán ustedes con mucha ansiedad, ¿de quién, maldita ¿Quién sea? habla? ¿De quién ¿Quién habla? será esa persona, ese personaje que tanto escozor y tantas teorías alrededor provoca? Bueno, pues se llamaba Pedro y era de oficio carpintero, aunque también era sastre y también era herrero y también era mecánico. Ah, sí, y también cantaba. Pedro Claro. Infante Cruz nació el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa, ¿cómo de que no? Pero creció en Guamúchil, el más pequeño de los estados y donde se dice con mucha razón que son los más mal hablados a la verga de todo Sinaloa. A las pruebas me remito. Pedro fue el cuarto de 15 hermanos, Ok. 15 nada más, y estudió hasta cuarto de primaria porque eran muy pobres. Y como eran muy pobres, pues tuvo que empezar a trabajar desde muy temprana edad. Su primer empleo Che, fue en no una... hemos hablado en 8.000 kilómetros de alguien que no era muy pobre todavía. No, no, ni uno, ¿eh? Todos eran muy pobres, Todos. lo cual significa que la meritocracia existe. Ok. ¿Eh? Tú puedes salir de la pobreza echándole muchas ganas como Pedro Infante Cruz. Ujú. Entonces, su primer empleo fue en un lugar que se llamaba Casa Melchor, un comercio que vendía implementos agrícolas, porque Guamúchil es una, y Guasave también, un lugar muy agrícola. Y él era el mandadero.
pero era tan bueno para los mandados que a los pocos meses los dueños lo nombraron jefe de mandaderes. Luego trabajó en un taller de carpintería en donde aprendió el oficio y durante 5 años estuvo ahí. Ahí hizo su primera guitarra. Como su padre era maestro de música, ya le había enseñado a tocar varios instrumentos, entonces dijo una guitarra como de que no. A los 17 años se convirtió en padre y al parecer eso de ser papá le gustó un chingo, pues tuvo 14 hijos reconocidos entre biológicos y adoptivos, algunos, por cierto, con mujeres menores de edad, porque pues eran otras épocas. Lupita Torrentera, por ejemplo, la mamá de uno de sus hijos, tenía 14 años cuando comenzó la relación con Pedro Infante, e Irma Dorantes tenía 13 años cuando Pedro ya tenía 31. Wow. Estamos hablando de, no podemos decir esa palabra para que no nos desmonetice, probablemente sí. Sí, 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 yo creo que sí. Era un Yo, Mahoma de esa época, pero que no hizo tanta religión, ¿no? Digamos. exacto, exacto. Sí, sí. A los veintitantos años se fue a buscar oportunidades o hijos o mujeres jóvenes a la Ciudad de México. En la década de los 40 empezó a grabar discos con una compañía que se llamaba Peerless, consolidándose como cantante. Luego inició como extra en una película que se llamaba En burro y tres baturros y participó en algunas cintas como actor secundario. Pero su carrera cinematográfica despegó en 1943 y no aterrizó mal, como pronto sabremos, sucedió con otras cosas en su vida. Pero en 1943 la película La Feria de las Flores lo lanzó al estrellato y a lo largo de su trayectoria participó en más de 60 filmes y grabó alrededor de 350 canciones. En los años 40, el contexto social del país, había una migración masiva de campesinos a las ciudades, pues eran la mano de obra necesaria para la naciente industria manufacturera. Eso fue transformando a México de un país rural a un país urbano. Pero en ese contexto se formaron barrios de trabajadores y surgió la cultura de la vecindad, o los conventillos que se conocen en Argentina, Ah. conjunto de viviendas en torno a un patio común, o la vecindad del Chavo que todo el mundo conoce. Bueno, eso eran las vecindades porque ahí vivían los obreros, la clase obrera. En ese nicho fue donde Pedro encontró su mayor audiencia, pues sus películas destacaban las escenas de esa clase obrera urbana y trabajadora. Pepe el Toro, en la trilogía melodramática de Nosotros los pobres, ustedes los ricos y Pepe el Toro, son sus películas más tradicionales. El 15 de abril de 1957, a los 39 años, Pedro Infante murió o no en un accidente aéreo en Mérida, Yucatán. A partir de ahí, la leyenda que ya era creció de manera exponencial. Muchas teorías hay al respecto de este suceso. En todas, Pedro Infante resulta vivo, para que sepan. Y es que, como apasionado de la aviación, a mucha gente le parece muy raro que Pedro, que era experto piloto y había acumulado más de 3,000 horas de vuelo, bajo el seudónimo de Capitán Cruz, no estuviera pilotando el avión. Ese abril copilotaba el avión que se estrelló poco después de despegar debido a una falla del motor. Se dice que su cuerpo fue identificado gracias a una pulsera, una esclava de oro con su nombre y una placa metálica en su cabeza, que fue resultado de un accidente aéreo que tuvo previo en 1949. Mas, sin embargo, algunas teorías aseguran que el cuerpo recuperado no era realmente el de Pedro Infante y que las identificaciones fueron un montaje para cerrar el caso rápidamente, lo cual no puede ser real porque en México no hacemos eso. Se dice que Pedro Infante fingió su muerte por varias razones. Para retirarse de la vida pública, pues estaba cansado de la presión mediática y buscaba llevar una vida tranquila, lejos de los reflectores. Otra teoría asegura que Pedro Infante tenía vínculos con narcotraficantes y que su muerte fue organizada para protegerlo de posibles represalias o de la justicia. Según esta versión, la complicidad de las autoridades permitió crear un escenario para que desapareciera, cual tampoco puede ser real porque en México tampoco hacemos Eso no eso, pasó nunca. nunca. Y uno más dice que estuvo 26 años preso, secuestrado, torturado, porque el expresidente Miguel Alemán lo mandó a encerrar porque había embarazado a Cristian Martel, quien estaba comprometida con su hijo Miguel Alemán Velasco, lo cual tampoco puede ser real porque en México tampoco hacemos eso. Y porque Uno de era los mayor de edad, con lo cual no le hubiera interesado, sí. Exacto, a él no le interesaba, de hecho era una Miss Universo, o sea, había participado en Miss Universo y él dijo, ya esta ya tiene como veintitantos, ¿de qué me estás hablando? Uno de los nietos de Pedro Infante, hijo de Cruz Infante, dijo que su padre una vez habló de que Pedro Infante estaba vivo y lo mataron. Eso no puede ser real porque Cruz murió junto con su esposa, su medio hermano y su conductor cuando su automóvil chocó sospechosamente frente a un autobús en Veracruz.
En México no fingimos accidentes automovilísticos, entonces eso no puede ser real. Solo, Luego, solo de helicóptero para es gobernadores. correcto. Luego, Pedro Infante Jr., que fue hijo de Lupita, la morrita esta de 14 años, también aseguró que su padre estaba vivo y meses después se suicidó. El informe oficial confirmó que se quitó la vida, esto es un dato real, dándose 12 puñaladas, lo cual sí puede ser real porque en México a veces pasan esas cosas, ¿no? Las especulaciones de que Pedro Infante estaba vivo se intensificaron en la década de los 80 con la aparición de un hombre llamado Antonio Pedro, quien se presentó como, no, quien era, tenía un notable parecido físico y vocal con el artista. Algunos, incluyendo familiares de Pedro Infante, afirmaron que Antonio Pedro era de hecho Pedro Infante, viviendo bajo una nueva identidad en donde pudo elegir cualquier nombre, pero se puso Pedro porque le gustaba mucho al parecer y dijo, voy a Pedro despistar. adulto se puso. Pedro adulto. Exacto. Pedro vivo, entonces dijo, yo creo que con esto va a despistar. ¿Dónde escondes algo? A simple vista. Eso lo sabe todo el mundo. Antonio Pedro era un cantante modesto que siempre negó ser Pedro Infante y que ya murió, o que quizá fingió su muerte para que lo dejaran de molestar, y eso nunca lo sabremos, porque Antonio Pedro murió de muerte natural, y estoy haciendo comilla porque el reporte médico nunca especificó exactamente las causas de su muerte. Eh, Pedro Infante, este ya es el cierre. Pedro Infante es uno de los ídolos más queridos de México porque representaba justo a este tipo dicharachero, bromista, cantante, guapo, carpintero, sastre, actor, todo, y porque se dice que todo el tiempo fue siempre muy humilde en el sentido de que ayudaba a mucha gente, platicaba con las demás personas, es decir, nunca se le subió la fama. Lo que sí se le subió fue el avión y entonces ahí fue donde todo falló. Se le bajó en realidad. Y le bajó, realmente bajó muy mal. Subió Sí. muy bien, el pedo fue cuando bajó. Entonces, bueno, todas las teorías que hay alrededor de Pedro Infante han acrecentado la leyenda de este ídolo del pueblo, uno para mí de los grandes, grandes, grandes ídolos de México. Y ese fue Pedro Infante. Hermoso. Varias cosas, varias preguntas que dejé fui anotando. Me gusta este esquema que tenemos de hacer las preguntas al final, me gusta mucho. O sea, lo propusiste vos en el primero y me gusta. Me cuesta porque soy interrumpidor, Sí, soy de la no tanto interacción. como otras personas que no No, no, están. no, estoy haciendo un ejercicio fuerte. Varias preguntas. Una, ¿qué tal son las películas de Pedro Infante? Nunca vi ninguna. ¿Nombraste esa trilogía? ¿Están buenas? Esa trilogía es dramática al mame. A mí no son mis favoritas. Las favoritas, mis favoritas son Martín Corona. Ok, La oveja bueno. negra, la oveja negra y Martín Corona. De hecho, la oveja negra está en mis favoritas. En la oveja negra, Pedro Infante es hijo de Don Cruz, y Don Cruz Treviño de la Garza. Y Pedro Infante es obviamente la oveja negra, pero hay escenas en las que yo me sé los diálogos porque la he visto hasta el Ok, cansancio y voy hay a verla. Voy a verla en donde así, así, Don así Cruz, aprendo. Después, Don Cruz, espera, nomás sí. déjate digo que Don Cruz es un regio como de esos regios de los rancheros, un ranchero de los de antes. Ah, Para que ok. tenga. Ok. Ok. Después, México mágico, ¿no? Que podamos creer que todas esas cosas no han pasado o que todas sí pasaron. O sea, todas podrían ser verdad, todas podrían ser mentira, ¿no? Los muertos pueden estar muertos, pueden estar vivos. Incluso existe la posibilidad de que todos estén con Pedro Infante. Pedro Infante, Pedro, Antonio Pedro, el hijo Pedro Junior, los cinco que se mataron en el accidente de auto. Puede ser que todos estén vivos, viviendo juntos en un En una casa que PH. compró Elvis Presley aquí en un Exacto, rancho en Tabasco. porque todo es posible, pero sí me llamó la atención, ¿el narco ya tenía tanta trascendencia en esa época en México, Caro? Yo creo que el tipo de narco a los que hablan eran esos narcos viejos, ¿no? Esos cárteles, porque además, claro, y sé que es como un poco el cliché, pero lo que hay que reconocer es que Sinaloa es un lugar muy fértil, me refiero a agronómicamente hablando, en Ujú. donde se ha cultivado tanto marihuana como amapola, ¿no? Entonces, Ah, ok. el vínculo ahí pudo estar, no es descabellado, porque existe como tal Sinaloa, Durango y Chihuahua, como este triángulo en el que la droga, sobre todo este tipo de droga, no nada industrializado, siempre ha habido. O sea, yo desde que recuerdo siempre hay historias.
de gente que ya usaba estos espacios para el trasiego. Entonces, no es de extrañar que hubiera por lo menos un conocido que tuviera él, que estuviera metido en esto. Ahora, dicen que como era piloto, justo para lo que lo usaban era para transportar cierta Ah, mercancía, que él como piloto, mirá, y además era Pedro Infante quien le va a resculcar a la nave, la aeronave, que eso era claro. lo que unos dicen que él no sabía y que lo usaban para esto, y otros dicen que sí sabía y cuando quiso salirse, cuando dijo ya no, esto no está chido, fue cuando sucedió este supuesto no accidente. Ok, ok. Qué interesante. Vos sabés que el personaje que te voy a contar yo ahora me llama la atención porque lo elegí. Vos me dijiste Pedro Infante y yo busqué a una figura popular del cine que también haya tenido una muerte inesperada y en el aire. Es un poco distinta. Y con el curso del relato me doy cuenta que los dos nacieron en la pobreza, los dos hicieron de todo y los dos fueron muy queridos por su entorno porque nunca se les subió la fama y porque eran amigables con todo el mundo y eran representantes mucho de lo popular. O sea, hay un montón de puntos en común y me sorprende eso muchísimo de cómo sigue pasando una y otra vez. Y yo te voy a No fue muy hablar, bueno, aunque no queramos. Y yo aunque te no, voy a hablar. sin querer, sí. Yo te voy a hablar de Alberto Olmedo, probablemente el comediante de cine y televisión más famoso de la historia argentina. Alberto Orlando Olmedo nació el 24 de agosto de 1933 en Rosario, la ciudad que nos da a todos los artistas en Argentina, desde Fito Páez, Charly García hasta Lionel Messi. Vivió durante toda su infancia y adolescencia junto a su madre, Matilde Olmedo, en el entonces barrio Pichincha de la ciudad, un barrio muy pobre, que hoy se llama Alberto Olmedo. Él pasó su niñez y juventud entre las actividades deportivas en el club de la vuelta de su casa, un club social en el que lo recibían pese a no tener nada de dinero, y ahí aprendió desde muy jovencito actividades vinculadas a la gimnasia. Tuvo una infancia muy dura, el padre los abandonó, lo que ganaba su madre no alcanzaba para mantener a él y a su hermano. La vida en ese barrio, el barrio Pichincha, era una vida muy difícil y él a los 7 años ya tuvo que salir a trabajar para ayudar a su madre y para que su hermana pudiera tener todas las noches un plato de comida. Fue repartidor en una verdulería, cadete de farmacia, empezó a trabajar en una carnicería donde a los 9 años le pidió al dueño que le enseñara sobre los cortes, cómo cortar la media res para poder tener un oficio. O sea que ya a los 9 años sabía cortar una vaca. Pasó por muchos trabajos, aceptaba cualquier cosa que le permitiera ganar unos pesos, no podía ir al colegio, con lo cual dejó la primaria antes de ni siquiera haber hecho el quinto grado. Su educación fue en la calle, con muchas carencias, y a él lo avergonzaba mucho en su vida adulta sus falencias educativas, que él trataba de resolver con mucha curiosidad y siendo autodidacta. Empezó en un equipo de acrobacia en el club Newell's Old Boys de la ciudad de Rosario, pese a que él era hincha de Central y en Rosario es imposible. No se casa una persona de Newell's con una persona de Central. No hay registro de un jugador que haya estado en los dos equipos, o sea, se odian. Pero él a escondidas pudo entrar en el equipo de acrobacia de Newell's Old Boys. Empezó a trabajar en el teatro de la comedia, pero no como actor, porque él fue a trabajar sino como claque, que eran los que se reían en el fondo de la sala para que el resto del público se sintiera entusiasmado a reírse y se riera también. Ese era su rol en el teatro. Trabajaba mucho en la calle, empezó a formar un dúo con otro comediante o actor o buscavidas de Rosario llamado Antonio Ruiz, y hacían un show muy precario en las calles, a la gorra, bailando, haciendo acrobacias y con un poco de humor. Ahí le nace la chispa de la actuación y empieza a hacer giras por distintos pueblitos de la provincia de Santa Fe. Mientras tanto, seguía trabajando en el teatro, donde además de ser claque o reidor, atendía la boletería y barría la sala después de las funciones. ¿Ok?
Ahí empieza a conocer a muchos actores, algunos que se iban a buscar más éxito a Buenos Aires. Uno de ellos fue un tal Juanito Belmonte, que empezó como actor en Buenos Aires, y Pancho Guerrero, otro amigo de la infancia de él, que era director de televisión, uno de los primeros directores de televisión argentina, que le dijo, venite para Buenos Aires, que yo te puedo conseguir un trabajo en el canal, en Canal 9 trabajaba. Tomó lo que tenía, que eran poquitas pertenencias, y dinero para comer un sándwich por día y 2 semanas de pensión. Después de eso no le quedaba más nada al bueno de Alberto Olmedo. Era muy sociable, empezó a desarrollar, a conocer gente, consiguió trabajo enseguida como empleado en una zapatería, trabajaba ahí, recorría la ciudad, iba mejorando su trato con los clientes, ganaba para comer y pagar la pensión, y de noche seguía intentando actuar. Como nunca se liberaba el puesto que le habían prometido en el canal de televisión, empezó a buscar en otros lados y consiguió en el canal 7 trabajo como switcher, que era el que se encargaba de cambiar las cámaras cuando el director hacía el pedido de cambio de cámaras. Llegó a ser jefe de switchers mientras ya lo habían puesto delante de cámaras. ¿Y cómo termina cayendo delante de cámaras? Era un tipo al cual la gente del canal lo quería mucho, las chicas, era muy atractivo porque claro, era un flaco que se había criado desde adolescente haciendo ejercicio, haciendo gimnasia, siendo acróbata. Entonces era un tipo flaquito pero muy fibroso, era gracioso, siempre estaba para ayudar a otro que trabajaba, y entonces era uno de los favoritos del canal. Y en 1955, en la cena de fin de año del canal, que estaba el personal, los ejecutivos, los actores, todo el mundo, cientos de personas, y había muchos problemas gremiales. Claro, era el fin del peronismo, el principio del gobierno militar, la televisión era pública, había muchas intervenciones, tanto artísticas como económicas, y la situación era muy tensa. Parecía que los ejecutivos se iban a terminar agarrando a las piñas, a las trompadas, con los técnicos de televisión. Y Olmedo se sube a una mesa y empieza a improvisar un monólogo para calmar las aguas. Todos se calman, todos terminan riéndose, y al día siguiente uno de los productores del canal, Bringer Herrera, ordena que lo den un trabajo delante de las cámaras. ¿Ok? Pero, año 56, había solo 10.000 televisores en toda la Argentina. Ganaba más dinero como switcher que delante de cámaras, entonces no podía soltar esos dos trabajos. Ahí él encuentra una beta que es la actuación para los niños, la actuación infantil, y él empieza a interpretar un personaje llamado Joe Bazooka, un personaje que adquiría fuerza cuando comía los chiques globo bazooka, que no sé si alguna vez llegaron a México, pero en Argentina siguen siendo muy populares. Entonces él era la cara de ese personaje. Ahí se casa por primera vez con una productora del canal, Judith Jaroslaski. Tiene a sus primeros 3 hijos, esto es en el 58. Él logra comprar, salir del cuarto de hotel de prácticamente un conventillo donde vivía, y a comprar su primer departamento. Y en el 60, con otro personaje infantil que es recordado hasta hoy. Y a vos te gusta Fito Páez, ¿no? O yo estoy confundido. Sí, 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 no, sí. Bueno, Fito Páez en el disco Circo Beat tiene una Ujú, canción dedicada al Capitán Piluso, a Olmedo, porque lo amaba, era su ídolo absoluto. Y él habla de cómo las meriendas eran con Piluso. Y cómo la emoción. Bueno, esto se replicó a mis papás, me han hablado del Capitán Piluso. Era un personaje amado por todos los chicos porque era un personaje que fue revolucionario porque les hablaba a los chicos como si fueran personas normales, no como nenes tontos. Nadie claro, les había hablado así en esa época, muy pocos han hecho después. Era un héroe con fallas, casi caprichoso, que muchas veces quería sacar ventaja y estaba lejos de la perfección. El programa fue un éxito, se hicieron discos, shows en vivo, revistas, merchandising en esa época, shows en el Luna Park. Fue una estrella. Eso hace que lo llamen directores y productores de comedia para pasar al público adulto. Y ahí explota por completo. Primero entra en un programa llamado Operación Jajá,
en el cual tuvo un éxito gigantesco y él crea muchísimos personajes. Él inventa en la televisión argentina la improvisación y el detrás de cámaras, se metía con las cámaras en los... Como él había trabajado en decorados y conocía a todos los técnicos, él encontraba lo gracioso, se salía del guión y se metía detrás de cámara. De hecho, dicen que los guiones eran malísimos y que lo que hacía reír eran las improvisaciones de Olmedo, que si Olmedo se hubiera ceñido a los guiones, hubiera sido aburridísimo. Los programas originalmente eran de rotación de actores, pero cuando Olmedo se presentó no lo sacaron nunca más. Se vuelve una estrella, tiene un divorcio, se casa con Tita Rus, con quien tiene dos hijos más, y ahí se empieza a ver un quiebre que muchos lo empiezan a reconocer después de su muerte porque no lo querían ver, que es que comienza a consumir drogas, cocaína en particular. Y el consumo de cocaína lo empieza, lejos de volverlo una persona desagradable, porque siempre fue muy querido y muy amable con sus compañeros y todo, pero sí empieza a volverse una persona muy retraída. Cada vez tenía menos vínculos que no fueran necesarios, se cerraba hacia los demás, iba y cumplía profesionalmente su trabajo, pero muchas veces en reuniones en las que hubiera estado muy divertido, se empieza a volver una persona muy callada. Esto ocurre en paralelo a que viene su éxito grande, que es el paso al cine. En el año 73, con otro comediante que hasta llegó a trabajar con Al Pacino, llamado Jorge el Gordo Porcel. Vos debés recordar porque llegó a México el programa Las Gatitas y La Ratones de gatita de Porcel. no, muy horrible. Horrible, Porcel era una persona horrible. Porcel es la contracara de Olmedo. De Porcel todo el mundo habla mal. Era malo con las mujeres, hasta se lo acusa de haber sido abusador, era violento, y Olmedo era todo lo contrario, y sin embargo los ponen de dúo. Y el éxito de Porcel es gracias a Olmedo, porque realmente Porcel nunca fue una persona graciosa, pero era el dúo cómico porque básicamente el humor de esa época, uno era flaco y el otro era gordo y era el punchline de los Claro. chistes. Entonces empiezan a hacer un humor subido de tono en los 70 con la primera película Los Caballeros de la Cama Cuadrada y hacen muchísimas películas a lo largo de 15 años y cuando, entrada la democracia, parecía que se acababa esa fórmula, vuelven al público y más infantil y vuelven a tener un éxito enorme hasta la muerte de Olmedo en el 88. Él sigue con la televisión, tenía el programa más exitoso que se llamaba No Toca Botón, el programa más exitoso de la televisión argentina y además, para esa época de los 80, sus obras de teatro eran las más vistas de la Argentina. O sea, era líder en cine, en televisión y en teatro. Era un monstruo. Para esa época él ya estaba con una nueva pareja llamada Nancy Herrera, muy chica de 26 años, él tenía 54 años, y su vida sentimental en ese momento de mucho éxito en el 87, en el cual, como te decía, era el top en todo, era muy querido, todos sus compañeros de trabajo hablaban maravillas de él, pero sale una revista en la cual se muestra a su pareja, Nancy Herrera, con uno de sus mejores amigos, un locutor de radio muy famoso llamado Cacho Fontana. Eso lo destruye a Olmedo, cae en las drogas peor que nunca. Nunca le afecta la profesionalidad, pero se lo ve cada vez más retraído y más cerrado. En ese año 87, él era amigo, muy amigo de Monzón. Cuando Monzón cae preso, también caen todos los rumores sobre las drogas, y ahí se empieza a hablar de las drogas en el entorno de Monzón, y obviamente en eso cae Olmedo. Y Olmedo estaba haciendo una obra de teatro muy exitosa en Mar del Plata y estaba de novio con una compañera de trabajo llamada Silvia Pérez. Sin embargo, había tenido algunos encuentros con Nancy Herrera, la que él quería tanto. Nancy Herrera lo va a buscar un día, el 8 de marzo, 5 de marzo del 88, viaja a Mar del Plata para contarle que estaba embarazada de él. Él estaba completamente extasiado de felicidad. Suben a su departamento. Él tenía un departamento en el piso 11 en una torre de lujo en Mar del Plata. Y se supone que hablaron y tomaron toda la noche, festejaron y no se sabe por qué. No se sabe por qué. A las 8 de la mañana, Alberto Olmedo, en ese éxtasis, o no se sabe por qué razón, se sube al barandal del balcón. Nancy Herrera siempre ha declarado que era para hacerse el gracioso en la felicidad y porque estaban borrachos, pero realmente no se sabe.
cae desde el piso 11 con los brazos en cruz. Las imágenes las pueden buscar, están en todos lados porque fue un revuelo nacional. Era la figura de Argentina y Ujú. muere. De hecho, cuando han tomado imágenes del cadáver y parece como que tiene una media sonrisa en el piso al caer la cara de Olmedo. La noticia fue una conmoción. Yo te digo, Caro, yo tengo, ¿viste esas cosas como el 11 de septiembre que vos te acordás dónde estabas, con quién Sí. estabas? Yo tenía 5 años y no, 6 años acababa de cumplir y me acuerdo como si fuera ahora de estar bajando las escaleras y que mi papá me diga se murió Olmedo. Y yo Sí. probablemente había visto un par de películas de esas como que eran más para chicos, pero son esas cosas conmocionantes. O sea, fue una revolución la muerte de Olmedo. Olmedo tenía 54 años cuando muere, o 56, no me acuerdo bien, pero era muy joven, estaba en el top de su carrera y de hecho había dejado películas sin filmar, sin estrenar y todo, que se estrenaron después. El único que podía estar al nivel de Olmedo en popularidad en Argentina en ese momento era Maradona y quizás Susana Jiménez, pero ese era el nivel que tenía Olmedo. Oye, ¿y Eh, hay historias de así conspiranoicas sobre qué pasó? Obviamente, ¿no? no, obviamente siempre ella quedó como la villana. Imagínate en una sociedad machista de la época, Nancy Herrera fue la gran villana y Cacho Fontana le costó volver a trabajar, en parte por lo que le hizo Olmedo y en parte porque él también cayó en toda esa cosa de que la Argentina de la democracia muy tierna, hacía poquitos años de democracia, de repente descubrió que sus ídolos consumían cocaína, algo que no se lo imaginaban. Y entonces le costó a todos ellos, al hijo que nació y que es igual a Olmedo, es impresionante, le costó mucho llevar adelante su infancia y todo con ese estigma de que había muerto su padre cuando se enteró de su nacimiento. O sea, no hay teorías conspirativas, pero sí, sin duda tuvo muchas consecuencias. El mundo del espectáculo cambió por completo porque se empezó a hablar de lo que era lo peligroso de la noche, porque realmente era un tipo muy querido, un tipo que se lo reflejaba en sus últimos años como tímido y cerrado, pero jamás maleducado. No lideraba una conversación, no era una persona que llevaba adelante una mesa y hacía chistes, pero siempre si venía alguien a pedirle un autógrafo lo daba. Si alguien de su entorno le pedía dinero, le prestaba a todo el mundo. Acá tengo declaraciones, por ejemplo, de Adriana Broski, una de las personas que actuó con él, que en personaje él hacía, era muy divertido ese personaje, se llamaba el Mano Santa, era un estafador de estos que te venden como que te van a curar con cualquier cosa, él hacía de un brasilero y lo venía a visitar la nena, que era Adriana Broski, que era una chica de unos 20 años que la traía el padre siempre para curarla por algo distinto. El padre era como muy sobreprotector y la nena estaba enamorada del Mano Santa. Entonces él se hacía el que, déjeme a la nena, y después se le salía todo lo argentino, porque por supuesto improvisaba, se olvidaba de que era brasilero, se volvía loco por la chica hasta que volvía el padre, ¿no? El humor de esa época, pero vos veías a un tipo que se le iba encima a una mujer, y Adriana Broski dice que jamás se propasó, pero ni un segundo Olmedo fuera de cámara, que se apagaba eso y se apagaba todo eso de Olmedo. Decía, era un genio y un gran compañero. Acerca de cuánto incidió la adicción del humorista en el final de su vida, ella respondió, si hubiera tenido un entorno sólido a nivel humano, tal vez él podría estar vivo. Porque cuando se está sumergido en la droga uno no puede tomar determinaciones. Las decisiones las tiene que tomar la familia y los que más lo quieren. Trabajar con él fue un privilegio. Era una buena persona, respetuoso, amable, profesional. Y lo más impresionante es que la fama y el poder no le quitaron esa esencia. Fue la persona más humilde y hermosa que yo conocí. Enrique Pinti, otro gran actor argentino y muy vinculado en política y un comediante monologuista muy importante, dijo que fue uno de los pocos que jamás elogió a un gobierno militar, como hacían todos los demás para encumbrarse en su trabajo. Significó una impronta fundacional, legalizó la improvisación en el ambiente televisivo que hasta entonces era muy acartonado. Fue el primero que mostró la cocina, o sea, el lado de atrás, ¿no? Y otra compañera, Beatriz Salomón, que también dijo que era un ser maravilloso, inigualable y un don de gente increíble. Creo que no hay un solo argentino que no lo recuerde y mire las repeticiones de sus programas y películas. Y cierra diciendo cómo
es muy difícil de repetir un fenómeno popular así. Y es triste, para mí siempre fue triste porque estás hablando de una persona tan exitosa y de la que hablan tan bien y no te dije en un solo momento que haya sido feliz. Nada, nunca. O sea, no hay Nunca una nadie. sola evidencia de que el chabón la haya pasado bien con todo lo que hizo y con todo lo que logró. O sea, una historia de esas de las cuales la fama parece pasarlos por arriba y nunca abrazarlos, ¿no? Nunca estar cómodos en ese entorno, ¿no? Y su muerte para mí es un reflejo de todo eso. Que de hecho, en eso de las similitudes sí me llama la atención cómo vamos, realmente cómo son tan similares las historias a pesar de no quererlo específicamente, o más bien de no conocerlo, porque Claro, no es que vamos a detalle y eventualmente salen, pero salen porque, ok, en este caso es la pobreza, sin romantizar la pobreza, pero como los dos venían de un contexto muy pobre y tuvieron que salir a la vida como se les dio a entender y con las herramientas que podían y que tenían. Hay un dato, a diferencia de Olmedo, que por ejemplo Pedro Infante, toda la información que encontré es que él no tomaba, él no consumía, o sea, ok. no tomaba alcohol, pues, porque justo como tenía un contexto de mucha pobreza y violencia alrededor, no especifican si era violencia en su casa o el contexto en general, pero le parecía siempre que el alcohol era como algo que no estaba bien, ¿no? Que no Claro, estaba chido. Entonces, en ese entorno de la farándula y de la artisteada y todo, él iba a los cócteles y eso, pero él no tomaba. Y muchas de sus mirá, qué películas, interesante. él está borracho. O sea, en muchas de las películas es el clásico güey que llega con una botella y el mariachi detrás y tal. Bueno, él no lo hacía porque lo encausó hacia otro lado, pero los dos deportistas, los dos con pobreza, los dos trabajando desde muy chiquillos. Y otra cosa que me llamó la atención, que no es del personaje en particular, pero no me he tomado en cuenta, claro, esto el gordo y el flaco, como desde el gordo y el flaco, pero también en México hubo Viruta y Capulina y Tintán y su carnal Marcelo, que era la misma estructura. El Ujú, flaco, que era siempre el listo o el que sabía y era más gracioso, y el gordo, que su único talento era ser gordo y el gracioso de la gordura, ¿no? ¿Cómo exacto, tenían tan metidos este rollo? sí. Eh, a mí me hace pensar mucho en la fama, o sea, en el concepto este de los dos, en la fama, en la cúspide de su carrera, y esta idea de que así tendría que ser, porque de lo contrario, imagínate tener, lo que hemos hablado en algunas ocasiones, tener este nivel de influencia o de visibilidad o de conocimiento, o sea, de poder en cuanto al reflector, y cuando ya no lo tienen es gente que vive muy triste por tratar de recuperar ese reflector. Y en el caso Totalmente. de todos fue como si fueron o no felices antes y durante, pero cómo la fama tiene que ver con lo que les pasó, ¿no? Pedro Infante con esta idea de que incluso fingió su muerte para salir de esa vorágine de la fama, y Olmedo como la fama y el poder y todo este rollo también lo lleva Y a codear. cómo son historias que se repiten, ¿no? Y además, en estos casos, teniendo en cuenta que eran personas que buscaban cualquier trabajo, también van llegando hacia eso, ¿no? No es como que quizás también dicen, bueno, o sea, acá se gana más que en otros trabajos y yo necesito alimentar a mi familia, pero cómo buscan la compañía en la fama y no llega. Y es la historia que se repite una y otra vez. Sí, o sea, y los dos estaban buscando salir adelante vaya, en el contexto más básico, o sea, salir adelante me refiero a tener para comer, ¿no? O sea, los Sí, dos eran totalmente. para esto, no para que me vean, no para trascender, no para esta historia romántica de siempre quise darle a la gente no, güey, quiero que coma, o sea, comer yo y que coma mi familia, que salga para eso. Tal cual, Entonces, 100%. en conclusión, la pobreza se romantiza y la meritocracia existe. Si le echas ganas, puedes llegar a conseguir lo que sea. Eso es lo que estamos queriendo decir. Sí, sí, sí. A ver si en las sugerencias para el próximo episodio de la gente aparece alguien que no, o sea, arrancó muy pobre, porque hasta ahora 6 historias le pegamos las 6, 100%. Así que Quedaron muy pobres. De hecho, yo voy a empezar desde ahora, independientemente de lo que sugiera la gente, que ha sugerido mucho. Hoy mucho, insistimos mucho, mucho.
agradecemos muchísimo esta respuesta, abrumadora incluso, pero voy a buscar gente que ya nació rica, güey. Una historia de gente que, es que, ¿sabes qué? El pedo es que los ricos son huevones, no tienen No va nada a que, o haber sea, nada divertido, a ver, exactamente, porque ese es el ¿qué van a tema. hacer? Ese es el tema. Si yo tuviera dinero, tampoco haría nada, güey. Por Nada. supuesto que no. Es lo que uno busca, es tener dinero para dejar de hacer cosas. Claro, o sea, Exactamente. por eso no hay esas historias, pero un capítulo más, mi querido Vasqui. Sí, qué lindo. Entonces, terminemos aquí. Nos vemos pronto cuando Sí, completemos de nuevo estos 8,000 kilómetros con nuevas historias de héroes y heroínas que demuestran que no somos tan distintos como nos gusta pensar. Saludos y nos eso. vemos. Adiós.